Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hoy los deportistas de alto rendimiento tienen a su alrededor un grupo de personas especializadas en diferentes áreas que les proveen de muchas herramientas para sacar adelante esa disciplina deportiva a la que se dedican. Entre toda esta gama de personas y de actividades a las que me refiero, está una que es particularmente importante. Me estoy refiriendo a la gente que se dedica a dar fisioterapia. Y usted dirá, ¿qué vamos a hablar de fisioterapia? Pues acompáñenme. Giovanni Rodríguez Hernández, él es terapeuta físico y justamente viene a hablarnos del tema de fisioterapia. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy amable, gracias, muy bien. Yo hablaba muy particularmente de los equipos que rodean a los atletas de alto rendimiento, pero finalmente un fisioterapeuta no necesariamente tiene que trabajar con deportistas de alto rendimiento, puede trabajar con la población en general. Así es. Cuéntame un poco de esto. Primeramente, ¿qué hace un fisioterapeuta? Bien, un fisioterapeuta, una descripción general, es aquel que se encarga sobre el tratamiento por medios físicos o ejercicio terapéutico. El generar un tratamiento en base sobre una fisiología de ejercicio, sabiendo el tipo de patología o el tipo de lesión, nos da a saber qué tipo de tratamiento se puede realizar. ¿A qué me refiero? El que tú puedas tratar un paciente desde una lesión muscular, saber qué tipo de tratamiento puedes trabajar con un medio físico, ya sea calor, electricidad, ultrasonido o tecarterapia. Mediante ese tratamiento se genera un ejercicio específico para poder generar una reintegración muscular y así activar a este paciente y generar lo que estaba realizando anteriormente. Ya. ¿La fisioterapia siempre es curativa, terapéutica? Sí. Se va básicamente sobre, sobre una lesión. Una lesión. Que sepas qué tipo de secuelas se va generando. Y ese tipo de secuelas cómo se tiene que reintegrar al tiempo que va sobre esa lesión. Sí, yo me lastimo, fui a correr, me lastimo, no sé, los gemelos y voy con mi fisioterapeuta, me diagnostica o cómo es este proceso. Bien, aquí el diagnóstico se basa básicamente en el tipo de actividad que realiza, ya sea si es un corredor, si es un tenista o si es una persona que está en un gimnasio o una persona que es sumamente sedentaria y al momento que realiza una actividad mayor a lo que él realiza, es saber qué tipo de actividad realiza para poder saber qué tipo de lesión. Primero, diagnosticar primero el tipo de lesión que se pudo haber generado. Eso va desde el tipo de calzado que lleva, porque también va sobre el tipo de pisada que se puede haber generado para poder saber cómo es que se va a generar ese músculo o qué función tiene en específico ese músculo y saber qué lesión estaríamos hablando. Oye, es que cuando uno empieza a explorar este mundo del deporte, de la actividad física, ya bien concreta, se encuentra uno con un mundo de curiosidades. Acabas de mencionar, por ejemplo, el asunto de las pisadas. Hay personas que pisan hacia afuera, hay personas que pisan hacia adentro. Creo que tiene un nombre específico, ¿no? Claro. Se le conoce como pie cabo. ¿Cabo? Aquel que tiene un arco muy elevado, o pie plano, aquel que tiene un descenso del arco plantar. Ajá. Eso va derivando mucho de la actividad que tenga un grupo muscular específico llamados tibiales o no. Es decir, si un pie cabo tiene mayor actividad, va a generar mayor tensión y eso va a elevar en la parte del arco. Exactamente. Entonces, cuando él levanta el arco, que no solamente la estructura que genera esa estabilidad va a estar comprometida,
sino también la movilidad que se va a generar sobre la articulación del tobillo. Entonces, al saber sobre ese tipo de patologías que existan, la movilidad se va a ver limitada. Grupos musculares trabajan más, otros grupos musculares que deberían estar trabajando no se trabajan. Entonces, cuando no trabajan, básicamente las lesiones que se van generando mayormente son las que están activándose más. ¿Tendría uno que ir primero con un, no sé, un ortesista, protesista, un traumatólogo, para que te dijera, por ejemplo, algo muy básico, el tipo de tenis que tienes que usar? Por ejemplo, ¿hay una pisada supina o algo así? Eso va básicamente... Ajá. El tipo de pisada que se va generando, básicamente, es la amortiguación que se va generando. Por lo regular, ese tipo de calzados es tanto supinador o pronador. Pronador, exactamente. Eso va a depender también el tipo del arco plantar, porque para eso es la ayuda que se va a generar sobre ese tenis. Por eso, pero yo iba al punto de, yo no tengo idea, o sea, yo sí tengo idea, pero en términos generales la gente no tiene idea de cómo es su pisada, si tiene mucho arco, si tiene poco, si tiene un pie plano. Muchas veces las personas no saben. Y empiezan a hacer una actividad física y esta, como tú mencionabas, empieza a generarse una serie de compensaciones en el cuerpo. Si yo tengo un pie plano, mi cuerpo va a compensar de alguna manera, ¿o estoy equivocada? Claro. Van a trabajar más otras partes para equilibrar un poco, ¿no? Claro. Aquí el hecho es que se pueden hacer dos formas en las cuales tú puedes ir con un fisioterapeuta, ya sea por una lesión, que la mayoría de nuestra gente viene por una lesión. Sí, a curarse ya, ¿no? Claro. Y otra con un tratamiento preventivo. Correcto. Entonces, básicamente, al momento cuando un paciente ingresa es dar el tratamiento generado ya, sea dicha lesión que tenga, pero también darle conciencia de que esto se puede prevenir. ¿En qué aspecto? Hay corredores amateur que quieren correr, no sé, 5 kilómetros o sus primeros 10 kilómetros y no tienen idea con qué van a iniciar a qué es lo que tienen que hacer primero. Básicamente son varios puntos esenciales. No todo el mundo sabe cómo es su pisada hasta cuando te dicen. Pero por lo regular es un poquito más la conciencia en cómo estás trabajando, por qué esa zona te está cansando más y poder ir con tu fisioterapeuta y decir, oye, estoy trabajando esto, estoy realizando cierta actividad en la cual, no sé, mis gemelos están aumentando, están trabajando mucho y se cansan muy rápido. ¿El zapato es un indicador de que anda fallando con la pisada? Es decir, de repente ves gente que tiene los zapatos absoluta y completamente deformados hacia afuera, o que la parte esta del pie, no sé cómo se llama, El arco pues del plantar. arco, el arco plantar, está completamente sobre el piso y pues es evidente que ahí hay un problema. Esto tendría que llevarte con un fisioterapeuta para un diagnóstico concreto, ¿no? Claro, mira, aquí nos dan ciertas indicaciones o ciertas sospechas en qué se puede estar generando nuestra lesión. No solamente estamos hablando del calzado, pero puede ser que también la actividad sea mayor a lo que está realizando. Es decir, si una persona que está realizando sus primeros 5 kilómetros no está acostumbrado a correr ni siquiera 1 kilómetro, pero está en las primeras semanas tratando de correr 2 kilómetros. Pues ya un tache, ¿no? Exactamente. Entonces, eso se basa, saber cuando vienen, es decir, oye, tengo una lesión, no sé, regresamos a lo de los gemelos. Saber con qué tenis estás corriendo, porque también eso es de suma importancia, porque al no tener conocimiento de qué tipo de tenis estás utilizando, también eso te puede estar generando algo que puede ser algo contraproducente. Oye, y yo no sé, pero yo hace poco tiempo me fui a comprar unos tenis y todos los tenis que encontré eran planos por dentro. Sí. Mira, el tenis se va a definir por varios tipos de pisada. Lo que estábamos hablando, tanto supinadora o pronadora. O pronador, ajá. Eso es más una corrección sobre una patología del arco plantar, lo que estábamos hablando del pie plano y del pie cabo.
Pero básicamente la mayoría de los tenis ahora dependen mucho también de la complexión de la persona. Es como que nuestro segundo punto, saber qué actividad realiza, el tenis que está utilizando, para qué tipo de persona es. No un tenis muy pequeño, muy delgado, le va a beneficiar a alguien que es muy robusto. Ok, no tenga soporte suficiente. Exactamente. Se le conoce básicamente se le conoce tenis minimalista o maximalista, este tipo de soporte que se presentan en los tenis. Un tenis minimalista es sumamente para alguien que ya tiene experiencia corriendo, es una gente con una complexión muy delgada o una complexión atlética, en la cual ya sabe cómo es la pisada, cómo está generando. O y sea, ya tiene alguien técnica. experto en la actividad. Así es. Y personas que tenis maximalistas, que son un soporte, un arco muy grande, se ve, incluso si los ves parece muy tosco, pero es gente que no presenta cierta experiencia en cómo debe de generar una pisada, y al momento de generarla, ahí se va iniciando los principios de técnica. Muy bien. Yéndonos ya más concretamente al asunto de las terapias. Ustedes ocupan medios físicos. Yo tuve la necesidad de acudir a un centro donde me dieron fisioterapia, y había momentos con aparatología, había otra parte donde agua caliente, agua fría, movimiento del agua, un masaje. Cuéntanos un poco de toda esta gama de posibilidades que hay para el alivio de una lesión. Ok, mira, dentro de que se encuentra el diagnóstico sobre la lesión, aquí inicia el tipo dependiendo el proceso del fisioterapeuta, puede ser tanto una manipulación, muchos realizan masaje, como le conocen, pero bueno, dentro de nuestra área trabajamos con una inducción llamada inducción a fascias. ¿A fascias? ¿Eso qué es? Mira, fascias en un término simple es la membrana que cubre una musculatura, órgano o un hueso. Entonces, al saber una manipulación sobre el trayecto, una fascia puede generar una retracción o un prolapso. En este caso, sobre una musculatura, al momento de saber la actividad que realizas, la posición que se genera y qué tanto está nutrida esa fascia, se puede generar una liberación para hacer que el músculo se deslice adecuadamente. Ok, no le entendí nada. Mira, en términos simples, la membrana lo podemos poner como un ejemplo de un dulce. Sí, yo entiendo. Por ejemplo, el músculo de la pantorrilla, de la pierna. Así es. Ahí hay una membrana que cubre al músculo y esa es la fascia. Así es. Se puede lastimar. Se puede. Y de hecho duele mucho. Claro, duele bastante. Bastante, sí. Pero a eso vamos sobre el tipo de ejercicio que se realiza. Okay. Por ejemplo, si hay una actividad en la cual tú realizas muchas puntas, ese músculo trabaja de una manera mucho más corta. Cuando trabaja de una manera... O sea, no hay tanto estiramiento. Exactamente, porque lo que hace una contracción es poder elongarse o poder acortarse. Ya. Si tú trabajas en una actividad que es mucho más corta, ese músculo, el proceso de recuperación para poder alargarse es mucho más difícil. Entonces, cuando esa fascia se llega a lesionar, genera un dolor que es intenso. Lo he sentido. Exactamente. Y cuando tú tratas de poder realizar un estiramiento, pues el estiramiento no te ayuda. Correcto. Entonces, aquí la manipulación sobre una fascia básicamente es una técnica de terapia manual, en la cual una presión específica que nosotros generamos es despegar o quitar esa adherencia sobre la fascia para que mi músculo pueda trabajar completamente. Que esté libre. Exactamente. Cuando está libre, podemos generar una microcirculación con medios físicos como electricidad, calor, o generar un calor profundo con otro tipo de técnica llamada tecarterapia. Esto va a depender mucho el tipo de lesión, si lo podemos considerar si es una lesión muy aguda o es una lesión sobre una sobrecarga, simplemente. La magia no se da en estos asuntos. Es decir, si a mí me está doliendo una parte del cuerpo por una determinada actividad que estoy teniendo, no se me va a quitar solito. Claro. Aquí es saber la actividad que se va a realizar a continuación
para poder reducir un dolor. Mucha gente viene y tiene en mente que con una sola sesión el dolor va a desaparecer. Aquí, dependiendo del tipo de carga de trabajo, es cuando nosotros el tiempo de sesiones y más el tiempo de recuperación sobre una lesión va de la mano. Claro. Y la impaciencia, más bien la paciencia no es como de muchos de los deportistas, ¿no? Claro, y es que aquí ya se aparta mucho en general la fisiología de un deportista con la fisiología de una persona. De un aficionado. Exactamente. Entonces dice, oye, pero si a este paciente que tú estás atendiendo salió en 15 días, sí, pero él realiza más actividades y su tiempo de recuperación es mucho más corto que lo que tú realizas. Claro. Giovanni, ¿por qué se dice que caminar lesiona menos que correr? Mira, aquí básicamente va sobre una actividad de impacto. Al momento de que es correr. Exactamente. Aquí el tiempo de impacto que tú realizas sobre una caminata al poder correr es mucho mayor corriendo por el tipo de velocidad que generas más el impacto y el gasto, algo que conocemos como gasto cardíaco, en el cual es el tiempo que se genera para poder generar una circulación y poder generar una aportación sobre la nutrición de los músculos. Esto aumenta más corriendo que caminando. Entonces, el impacto es menor, la actividad sobre la circulación es menor a lo que tú realizas, pero te da tiempo de poder generar mayor oxigenación sobre tu musculatura. Ok. Hay en el mercado pues diferentes propuestas de comerciantes farmacéuticos que te prometen que te van a ayudar. Y de repente se ponen cosas de moda. Por ejemplo, estas tiras que uno ve en algunos deportistas que te prometen que te las vas a poner de tal manera y en tal forma en la parte donde te duele y te vas a aliviar. Cuéntame de esto. Mira, el famoso kinesiotape. Así es. Hay mucha gente que te dice, ¿te puede servir? Como no te puede servir. Pero esto va más a la referencia bibliográfica que tengas sobre el tape, a lo que le puedes dar una aplicación. En mi punto de opinión, la aplicación del tape solamente es un complemento a lo que tú realizas. Más no es un... No te da una cura definitiva. No es un tratamiento como tal. Ya. O sea, te puede ayudar en el caso de estar ya recibiendo una terapia. Así es. Porque lo que estás haciendo es complementando para poderle dar una activación sobre el músculo, sobre el trayecto, la tensión y la forma que generes tu tape. Y eso la forma en que pongas el tape. Exactamente. Eso va a reforzar. Básicamente el trayecto del músculo y a permitir que trabaje correctamente, más ordenado. Eso depende también mucho el tipo de... el propósito que le generes al momento de hacer tu tratamiento con el tape. Ok. Yo creo que no todas las lesiones me tendrían que llevar necesariamente con un fisioterapeuta. Yo creo. No sé tú. ¿Cuándo debo de tomar en cuenta que mi lesión requiere un tratamiento ya más específico y más profesional? ¿Cuál es el punto en que yo tengo que decidir? Es decir, me está doliendo, pero con un poco de reposo voy a salir adelante. ¿Cómo sé esto? Mira, básicamente una lesión para poder decir tengo que acudir con un especialista es que mi dolor pase más de las 74 horas, aproximadamente 3 días, para poder determinar si la lesión se mantiene o se agudiza en ese lapso. Puede generarse otro tipo de sintomatologías para poder saber que tengo que acudir con un especialista. Uno de ellos es la inflamación o la tumefacción sobre cierta ¿O la forma. qué, perdón? Tumefacción. O sea, ¿como el moretón? No, cuando hablamos de tumefacción es como una sensación de hormigueo. Me hormiguea la mano. Ajá. O sea, yo me lastimo, me empieza a doler. Primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Me pongo hielo? ¿Me pongo qué? Es básicamente reposo. Reposo puede ser un proceso de estiramientos suaves, lentos, y la aplicación de hielo por 5 minutos. 5 minutos, no directamente. Indirectamente. O sea, una toallita. Una toallita. Porque lo que tú buscas es poder
generar alivio, pero sin una sensación incómoda que tengas que sea muy... Agresiva. Exactamente. Ajá. Ok, entonces ya, me lastimé, me pongo el hielo, 5 minutos, me estoy observando, pasa un día, me sigue molestando, me pongo otro poquito de hielo, pero pasan 3 días y no se me quita. Es el momento, no hay más. Así es. Entonces, cuando ya vemos un proceso de más de 74 horas que no, las molestias no han disminuido, es cuando yo puedo decir, tengo que ir con mi fisioterapeuta y saber el tipo de causa. Obviamente, en ese lapso estás frenando actividades de cero para poder generarle ese descanso. O sea, interrumpes o suspendes más bien cualquier actividad física deportiva. Así es, para poder darle conciencia que lo único que necesitabas es descanso. De lo contrario, si en ese tiempo no pasa absolutamente nada y el dolor sigue, pues es cuestión de que tú vayas con un especialista. ¿Qué tan largos son los tratamientos de fisioterapia? Eso va a depender mucho de la lesión que tengas. Puede haber lesiones que puedan estar desde las 4 semanas o incluso lesiones que ya tienes desde hace 1 o 2 años. O sea que ya son viejitas. Que te van a decir, esta lesión va para tanto, porque no solamente estamos hablando de una estructura comprometida, sino que tú ya generaste una forma de cómo lidiar con ese dolor y cómo compensarlo. Es lo que hablábamos hace rato, o sea, como que el cuerpo compensa, ¿no? Así me duele es. aquí, entonces me curvo un poco y ya no me duele por acá, pero estoy trabajando de otra manera mi cuerpo. Así es. Entonces, al momento de saber el tipo de lesión, entonces solamente se hace la integración con ya una estructura ya más completa. No solamente enfocarse sobre la lesión, sino enfocarse sobre todo el complejo que lleva a cabo esa consecuencia y genera un movimiento mucho más uniforme, mucho más puro. Yo he oído muchas personas, de hecho a mí me ha pasado, con problemas de lumbalgias. Es una zona del cuerpo creo que bastante problemática a veces y muy independientemente de si realizas o no actividades deportivas. Un movimiento mal hecho, sentarte mal, no sé, hay como que muchas cosas que te pueden provocar este tipo de padecimiento. ¿Qué le recomendarías al público en caso de empezar a sentir ese pellizcamiento tan molesto que a veces hace crisis y que baja hasta por la pierna? Mira, uno es identificar la zona de dolor, saber, tomar en conciencia qué actividad estuviste realizando para poder determinar ¿Qué pasó? qué pasó. Entonces, una vez que tú determinas qué fue lo que estuviste realizando, saber el tiempo de reposo que tú vas a darle, porque por muchos el hacer un simple estiramiento también te puede conllevar a agudizar una lesión. O sea, no saber que está ahí lesión, pero darle mejor un descanso. Y saber que si la lesión está aumentando o no ha pasado absolutamente nada, pues ir con tu especialista. O sea, ya es momento. Ya es momento. Hay lesiones de este tipo que hacen crisis y se vuelven muchísimo más complicadas cuando no se atienden. Así es, llegan a agudizarse a lo que tú me habías mencionado, un problema de ciatalgia. Eso se va a comprender por la misma compresión del nervio ciático, por la musculatura. Al momento de darle una actividad por un uso o una posición que lleva mucho tiempo, eso va a generar esa sensación dolorosa que va a llegar hasta la pierna. Se dice mucho, y bueno, aparentemente sería comprensible aceptar esto, que el peso, el exceso de peso, va a darle en la torre a tu osamenta y a tu musculatura. ¿Qué tan cierto es? O sea, tengo un problema de sobrepeso, a lo mejor no es mucho, pero bueno, sí cargo peso de más. ¿Y qué tanto complica mi actividad deportiva? ¿Qué tanto complica mi vida en cuanto a más o menos lesiones? Mira, al momento de tener un sobrepeso o ya una obesidad, incluso muchos terapeutas consideran que la obesidad es la discapacidad más grande que podemos tener. ¿Por qué? Porque está llevando una carga extra, una actividad en la cual la musculatura está trabajando el doble de lo que debería estar realizando. Una posición que está mucho tiempo prolongada y eso genera efectos adversos. Ya no estamos hablando solamente de la musculatura, sino también tanto en sistemas tanto digestivos pueden generar
un metabolismo muy lento y al momento de que tú quieres darle una actividad o estás consciente de que tienes que bajar de peso y vuelves a retomar, es mucho más difícil. Muy bien. Pues ha sido, yo creo que muy interesante escuchar todos estos conceptos que nos has vertido aquí en 30 minutos. Y bueno, yo creo que el cuerpo es maravilloso y el cuerpo te avisa y el cuerpo es sabio. Claro. Y así es que cuando hay un dolor, algo está pasando. No se dejen. Vayan con un fisioterapeuta. Aquí tenemos uno que les recomendamos, Giovanni Rodríguez Hernández. ¿Cómo se llama? Bueno, la clínica se llama Kineos Recovery Room. Estamos ubicados en Pablo Neruda 7, Colonia Cipe Ánimas. Muy bien, pues ahí está la recomendación. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido, Giovanni, a traernos toda esta información. Muchas gracias por tu invitación. No, hombre, al contrario, que te vaya muy bien. Y bueno, pues yo a usted le agradezco mucho, como siempre, el favor de su atención y como siempre lo espero en la próxima, aquí en 30 minutos.